El MSC Virtuosa se estrenó en noviembre de 2021 y es, a la fecha de publicación de este vídeo, el barco más moderno de MSC Cruceros. Con 181.500 toneladas de tamaño, es gemelo del MSC Grandiosa y tiene capacidad para 6.334 pasajeros en máxima ocupación. La zona central de cubierta cuenta con 2 piscinas en una zona amplia y despejada y 2 grandes jacuzzis panorámicos. Si caminamos hacia proa, llegamos a la piscina cubierta, siempre con una temperatura muy agradable, donde también encontramos jacuzzis panorámicos en los laterales. El Marketplace Buffet es realmente grande y práctico. Nada más entrar, vemos el obrador de queso mozzarella, que hacen aquí mismo. En el buffet, que está incluido en el precio del crucero, encontramos desde diferentes tipos de pizza a carnes, pescados, arroces y ensaladas. En estos rincones siempre hay disponible agua, hielo, zumos, té y café. El buffet se extiende por 2 corredores laterales desde el centro del barco hasta unirse en popa. Donde también hay una pequeña terraza exterior para quien prefiera desayunar o comer al aire libre. Si salimos del buffet hacia la zona de piscinas, también hay 2 mostradores de comida que suelen tener hamburguesas y alguna otra cosa de comida rápida, para quien no quiera alejarse de la piscina ni para comer. Vamos hacia la piscina de popa por el lateral. Es un espacio algo más recogido, pero con excelentes vistas, y tumbonas organizadas en gradas. Hay un bar en la parte alta, con una entrada hacia la zona de entretenimiento. Pero primero vamos a ver el parque acuático y el circuito de aventuras que están en la parte más alta del barco tras las chimeneas. Estas instalaciones no tienen coste, pero hay que cumplir unos requisitos de altura. Entramos desde el bar a la zona de entretenimiento y encontramos 2 pequeñas pistas de baile, mayormente usadas por los quinceañeros, porque las grandes fiestas se hacen realmente en la gran pista deportiva. Esta es la recepción de los clubes infantiles. Hay personal que habla varios idiomas. Pude ver alguna de las salas, no todas, como esta para niños de 3 a 6 años, con todo tipo de juegos Lego y demás. Este es el club para preadolescentes de 12 a 14 años, con juegos de mesa, ping-pong, futbolín y también estos sillones privados para jugar partidas en videoconsola de 2 en 2. Esta es una sala especial para crear los contenidos que tanto le gustan a los adolescentes, vídeos para TikTok, YouTube, Instagram u otras redes sociales. La pista deportiva Sportplex se usa tanto para actividades infantiles como deportivas o grandes fiestas nocturnas donde se convierte en discoteca.
Vamos hacia proa y entramos en el Sky Lounge, un tranquilo salón panorámico con vistas a la piscina y laterales del barco. En una esquina está el acceso a la Smoking Room, donde se puede fumar habanos y degustar licores añejos. Bajamos a la cubierta 16 y debajo de la Sky Lounge está el gimnasio, equipado con máquinas de última generación de Tecnogym. E incluso con sala de spinning. Volvemos hacia atrás por la zona de la pista deportiva Sportplex que antes vimos desde arriba. Junto a la pista tenemos los dos coches simuladores de Fórmula 1. La sala de aventuras 4D interactivas, dos cascos de realidad virtual y la bolera de 2 pistas. Además, hay otros videojuegos y un bar. Antes de bajar a las cubiertas inferiores, quiero enseñaros el MSC Yacht Club, que es un área privada de suites situada en lo alto de proa. Tiene un gran salón panorámico llamado Top Sail Lounge y en el piso de arriba está el restaurante especial para suites. Además, tiene una zona exterior con piscina y jacuzzi, así como un buffet grill donde podemos pedir que nos preparen carne o pescado a nuestro gusto. Bajamos a las cubiertas interiores del MSC Virtuosa, donde la gran galería Virtuosa es protagonista, pero la veremos con más detalle después. Primero, entramos en el MSC Aurea Spa, que está en proa de la cubierta 7, y que cuenta con barbería, salón de belleza y esta zona termal con varios tipos de salas de calor y piscinas de chorros. Ah, y no podía faltar tampoco una sala de manicura y pedicura. Volvemos a la galería Virtuosa y en uno de sus laterales del piso superior tenemos varios restaurantes y bares, como esta cervecería Masters of the Sea. Una auténtica delicia decorada completamente en madera, con sofás corridos de estilo Chester y todo el ambiente de un pub inglés. Avanzando por este corredor llegamos al Kaito Sushi Bar y también al Kaito Teppanyaki, donde un chef cocina en la plancha frente a ti mientras hace acrobacias con la comida. Ambos son restaurantes de pago. A continuación está Butcher's Cut, un restaurante especializado en carnes de alta calidad, también de pago. Finalmente llegamos al Champagne Bar, que rodea el espectacular Atrio Infinity con sus escaleras de cristales Swarovski. Aquí podemos tomar champán u otra bebida e incluso mariscos, en sus sillones de formas geométricas que le dan un aspecto futurista. Como veis, el Atrio Infinity conecta con la galería Virtuosa dándole continuidad.
Este es el otro lateral, donde sigue el Champagne Bar, pero que también sirve de acceso al restaurante Il Campo, uno de los restaurantes principales incluidos en el precio. Seguimos caminando hacia popa, la parte trasera del MSC Virtuosa, y entramos en el casino Red Gem, con el rojo y negro como telón de fondo para una velada de juego y emoción. Más atrás todavía llegamos a Carousel Lounge, un salón panorámico con un escenario circular central y pantallas de alta definición donde tienen lugar cada noche espectáculos de alto impacto visual, producidos por la propia compañía, que son de pago. Bajo una cubierta y desde el Atrio Infinity camino hacia atrás, y debajo del casino tenemos estos restaurantes. A la derecha, el restaurante de ópera. Y a la izquierda, el restaurante de Symphony. Ambos son restaurantes principales incluidos en el precio. Si seguimos hacia atrás, llegamos al restaurante Minueto, otro restaurante principal incluido en el precio, que es el más amplio del barco. Vuelvo al Atrio Infinity y en un lateral tenemos el nuevo Starship Club, un bar donde puedes pedirle a un simpático robot que te prepare un cóctel, y donde además hay mesas interactivas con varios tipos de juego y entretenimiento. Vamos a adentrarnos ahora en la Galería Virtuosa. Hay que aclarar que el techo es una bóveda LED, es decir, es una gran pantalla que cambia de imagen o vídeo varias veces al día, aunque durante mi grabación solo mostrase esos cuadros de colores cálidos. Lo primero que vemos es una sala de la Fundación MSC, y luego el bar de estilo francés L'Atelier Bar and Art, que tiene dentro un restaurante vietnamita de pago. Esta sería la zona bar. Y este, el restaurante Indochine, que sirve cocina vietnamita moderna. También hay un área para música en directo con obras de arte al fondo. Enfrente de todo esto tenemos una enorme variedad de tiendas. Seguimos hacia proa y pasamos por la heladería Crepería, de pago, y llegamos a la chocolatería del reputado maestro francés Jean-Philippe Maury, donde podemos comprar bombones, macarons y otras delicias, acompañadas de un buen café o chocolate a la taza. Al otro lado está el restaurante mexicano Hola Tacos y Cantina. Y terminado nuestro paseo por la Galería Virtuosa, tenemos el Virtuosa Bar and Lounge. Y más tiendas enfrente. Desde la galería accedemos al teatro principal, donde cada noche hay un espectáculo incluido en el precio del crucero. Bajamos a la cubierta 5 para ver las pocas instalaciones que nos faltan. Aquí, alrededor del Atrio Infinity, tenemos un bar, el mostrador de atención al cliente y la zona de reserva de excursiones. Esta es una máquina para asociar nuestra tarjeta bancaria a la cuenta de a bordo, y esta otra sirve incluso para depositar saldo en efectivo. También hay pantallas táctiles multidioma con información y planos del barco.
Recorre andando este corredor en la cubierta 5 para llegar a otro de los restaurantes principales incluidos en el precio, el Blue Danube. Y con esta vista del Infinity Atrium, terminamos la visita a la MSC Virtuosa. Si te ha gustado, suscríbete al canal para no perderte mis nuevos vídeos sobre los barcos que van saliendo al mercado, consejos, rankings y trucos.